placer, un gusto. Gracias por invitarme. Me acordé de vos porque me habías dicho que estabas leyendo una escritora que es Mary. Mary Shelley. Sí. Y bueno, y dije, bueno, dale, venite y hablemos sobre este Frankenstein. Ay, bueno, sí, ¿Y te lo tomaste en serio? Me lo tomé en serio, sí. Bueno, estoy en tema. Ustedes saben, bueno, todos conocen a Frankenstein, todos conocen a la criatura, Mary Shelley. Es una historia a la que se puede entrar por muchos lugares. Se puede entrar por la historia de ella, por la historia de su madre, por la historia de su familia, por el monstruo, por Frankenstein. Les cuento un poquito así para ponerlos en contexto. Mary Shelley, bueno, es una escritora, es de Londres, es inglesa. Todo esto transcurrió a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Es la hija de Mary Wollstonecraft, que le venía contando a Jessie. Mary Wollstonecraft es una pionera en el feminismo, esto que estaba diciendo Giselle, escribe lo que sería como las bases del feminismo moderno, que es la vindicación de los derechos de la mujer, en donde le da especial importancia a la educación en las mujeres. Así que bueno, ella es la hija de esta filósofa feminista y de William Baldwin, que también era filósofo, político. Y de esta unión nace Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein. Mary Shelley, cuando nace, su madre Mary Wollstonecraft fallece a los 10 días. En ese momento las mujeres fallecían en los partos por una cuestión de la época. Y eso, bueno, todos los historiadores y toda la gente que se lee en relación a las bibliografías que hay, dicen que la ha marcado. Durante este padre de ella, William Baldwin, se queda con Mary Shelley recién nacida y una hija de Mary Wollstonecraft de un matrimonio anterior de 3 años. Y las cría en este ámbito editorial y en este ámbito de pensadores de la época. Me cuentan que Mary Shelley iba a leer sobre la tumba de la madre. Mirá. Sí, y ahí se citaba con Pierre Shelley, que fue su marido, al que conoce a los 16 años. Él estaba casado, bueno, después se separa. En esa época, él queda viudo porque, en esa época no existía la separación. Pero bueno, Mary Shelley leía sobre la tumba de su madre. Tuve el gusto de conocer la tumba de Mary Wollstonecraft cuando viajé a Londres. Fui tildada un poco de loca por ese recorrido. Pero me di cuenta que no era la única, porque cuando llegué, para mi sorpresa, había flores en la tumba, flores nuevas. Así que Mary Wollstonecraft dejó su legado para las mujeres. Este texto que escribe, sigue siendo leído, sigue siendo vigente, un texto de más de 200 años. Esta hija que leía a su madre sobre su tumba, conoce a Pierre Shelley, se van se ponen de novio, se casan, se va a Suiza, a Ginebra, y en Villa Diodati. Y en esa noche, eso es muy particular, me encanta contarlo, en esa noche que se concibe Frankenstein. A mí me interesa mucho Frankenstein, yo soy psicoanalista y yo creo que todos somos un poco la criatura, porque a todos nos tienen que dar lugar, nombre, a todos nos tienen que reconocer, todos penamos de amor y queremos ser amados y reconocidos. Ya sabemos lo que produce en nosotros no ser aceptados, ser rechazados y todo eso que le pasa a ese personaje. Pero me interesa mucho que en esa noche, ustedes saben que, ¿vieron cuando las cosas confluyen de una manera, hablando de encuentros y de café que decía Giselle? Esa noche se encuentran Lord Byron, Pierre Shelley, Mary Shelley, John Polidori, y deciden escribir un cuento de terror cada uno. Esa era la consigna, así como acá es el ping-pong. Y ustedes saben que ese año se llamó el año sin verano, porque explotó también, después si quieren les doy referencias para leer, porque explotó en Indonesia un volcán. Mirá. El volcán Tambora, que despidió gases y cenizas y hizo que en Europa todo ese año fuera gris y con frío. Con lo cual ellos iban a pasar unas vacaciones, pero se encuentran con este clima. Qué garrón, ¿no? Qué garrón que después pudieron hacer eso. Exacto. ¿No? En ese clima, en ese frío, en esa oscuridad, nace Frankenstein. Y por ahí hay un error que a veces circula, que en esa misma noche nació Drácula.
Ah, mira. Nació el Conde Drácula. En realidad lo que nació esa misma noche es un cuento que escribe John Polidori, que era el médico personal de Lord Byron, que se llama, hablo rápido para que me entre todos los segundos, que se llama El vampiro. Pero que después, los que saben, dicen que el creador de Drácula, se inspiró en este cuento. Era la primera vez que surgía esta idea del vampirismo y de un señor noble que, ahí está, ella con su criatura. Y esto grisáceo, como vos lo estás relatando, ¿no? Sí. ¿Cómo influye el contexto en...? Sí, bueno, en ese contexto hay una escritora que se llama Esther Cross que escribe... También ese era el contexto, no sé si ustedes vieron la película Las pobres criaturas de Yorgos. Sí, que está en Disney Plus. Sí, la tienen que ver. Es como un Frankenstein, Exacto, pero femenino. A Yorgos se le ocurre una idea de cómo sería Frankenstein si fuese mujer. Y bueno, la idea con esto es que este Frankenstein, en esa época se usaba mucho utilizar los cuerpos de los fallecidos, de los muertos, porque había una cuestión muy de la ciencia de la anatomía, de la disección de los cuerpos. Había los asaltadores de cadáveres, había todo un negocio con el tema de las sepulturas y los cuerpos. Bueno, eso lo escribe bien Esther Cross en un libro que escribe el contexto en que a Mary Shelley se le ocurre esta idea del Frankenstein. Qué bueno. Es el primer libro de... Yo preparé todo esto en relación a la literatura, yo lo vengo pensando en relación al psicoanálisis, pero lo preparé en relación a la literatura porque sus oyentes, a quien me dirijo, como dice Giselle, son lectores. Pero bueno, es considerado el primer libro de ciencia ficción, ¿no? Moderno, porque es la primera vez que se le da vida a alguien que no sea desde la religión o la magia. Claro. Que se utiliza la ciencia como excusa para darle vida a alguien. Mary Shelley como una resurrección, pero vista desde el lado del terror. Exactamente, como con un experimento científico, digamos. Ahí está. Y este libro entonces toca cuestiones muy interesantes para nosotros los psicoanalistas, la soledad, el rechazo, la otredad, todas esas cuestiones. Lo siniestro, pero también toca cuestiones para la ciencia es la ética, ¿no? La ética que tiene que tener el creador con lo que crea, con una idea, con una tecnología. Ahora se creó una cantante que fue contratada, la inteligencia artificial creó una cantante que fue contratada por la Warner. ¿Se saben esa historia? No. Es la primera creación que, a mí me interesa porque tiene que ver como nuestros Frankenstein modernos, digamos. Una empresa de tecnología crea una cantante que se llama Nanoi, no sé cómo se pronuncia, que es una cantante hecha toda con inteligencia artificial. Tiene voz, historia, imagen y canta y firmó un contrato multimillonario. Ya venían utilizándolo las marcas, sí, como Chanel, Gucci, qué sé yo, pero ahora firmó un contrato con la Warner. Entonces es la primera vida de que da la inteligencia artificial que firma un contrato, o sea que tiene una circulación pública y social. Bueno, eso para ir pensando cuestiones que son de nuestra época y que son medias frankensteinianas, se podría decir. Pero bueno, no sé, si me quieren hacer alguna pregunta, porque... quiero decir algo en relación al feminismo que me parece que es importante contar. Mary Shelley tuvo 4 hijos, fallecieron 3, quedó solo uno con vida. Esta historia también se puede abordar de la historia de amor que ella tiene con su pareja, que en esos tiempos todo transcurría muy rápido y vertiginosamente. Parece que ella estuvo casada con Pierre Shelley toda la vida, pero en realidad solo estuvieron casados 6 años y él fallece en un accidente en un barco por una tormenta. Pero hay un mito, y es verdad, va hasta ahora más documentado, que ella se quedó con el corazón de él. A él lo mandan a cremar en la playa y el corazón no se quema. Y cuando ella llega al lugar, se queda con el corazón de él hasta que fallece. O sea, ella estuvo 8 años con él y después estuvo sola el resto de su vida, que fueron como 32 años. Mirá. Así que, bueno, pero, iba esto, que ella concibe Frankenstein con un bebé de 3 meses, entre 3 y 4 meses, tenía su segundo hijo porque la primera había fallecido hace un año, a los días de nacida. Concibe Frankenstein con un bebé de 4 meses, o sea, en periodo de lactancia, se podría decir,
Y termina de escribir Frankenstein embarazada. A la mitad de la escritura, tarda un año en escribir Frankenstein, y a la mitad de esa escritura, de ese proceso, se queda embarazada. Y se queda embarazada de su tercera hija, que es Clara. La primera también le puso Clara, pero la segunda es Clara Evalina. Y se queda embarazada y Clara nace a los meses de publicar su novela. Tenía 21 años cuando publicó su novela. La escribió entre los 17 y 18 años. Algunos autores, porque ahora la inteligencia va acomodando las fechas, pero entre 17 y 18, yo tengo entendido por más coincidencia de fechas que entre los 18 y los 19 años escribe Frankenstein, lo publica a los 21, y con esto ya dejo, y lo publica, y como en ese momento las mujeres, que una mujer publique era todo un tema, y que sea joven, y ella pensaba que la novela no iba a tener buena recepción. De hecho, en el momento ese se creía que la había escrito Pierce. Ella estaba casada con Pierce, que era un poeta muy reconocido de la época del romanticismo inglés. Y publica su novela, y lo único que le pide al editor es que, como se podía publicar anónimamente o con un seudónimo, ella lo único que le pide al editor es que le ponga escrito por una dama. Mira. Toda una vida de novela, o sea, impresionante. By the Lady le pone. Autor by the Lady. No, me quedé sorprendida. La verdad que no sabía esa parte. No, mi pregunta va por el lado de... O sea, entiendo que vos dijiste que lo analizaste desde el punto de vista psicológico, y ahora para acá la traes más del lado literario. Pero, ¿cómo llega esto? Porque me imagino que no viene de hace 2 semanas, ni un mes, ni un año. Debe haber estado hace rato en tu vida esto de interesarte. Bueno, es una muy buena pregunta. Pues es que yo estaba haciendo, en esto que dice Giselle, que uno va conociendo gente. Yo tengo una amiga que está en relación al feminismo, le mando un beso, María Marta Serra, y ella me invita a un taller en donde iban a hablar. Yo le decía, yo no tengo ni las bases del feminismo. Nosotros venimos del mundo del psicoanálisis, y el psicoanálisis y el feminismo empezó a hacerle preguntas al psicoanálisis y a exigirle que dé respuestas. Y yo le decía a esta amiga, colega también, le decía, no tengo formación sobre feminismo. Entonces ella me invita a un taller en donde iban a dar como algunas bases del feminismo. Yo me siento en el taller y la profesora Daniela empieza a hablar de Mary Wollstonecraft. Y cuando empieza a hablar de Mary Wollstonecraft, empieza a contar la historia, empieza a contar que fallece en el parto y nombra a Mary Shelley. Y dice que Mary Shelley escribió Frankenstein. Frankenstein ese es el segundo libro que a mí me impactó en mi vida. O sea, el primero fue El Principito, que me regalaron cuando era niña. Y el segundo había sido Frankenstein, que yo lo había tenido conmigo durante mucho tiempo. Como que yo iba a ese libro, lo leía, lo ojeaba. Y eso me impactó, me atravesó. Fue como un flechazo. Salí de ahí, fui a buscar la historia y ahí siguió. Un día estoy escribiendo sobre la historia, ahora les puedo leer algo de lo que escribí, un pequeño parrafito de lo que vengo escribiendo. Un día estoy en esas vueltas y vueltas que uno da, me doy cuenta que le había puesto a mi hijo Francisco, Frank, y fue otro encuentro, otro hallazgo. Y todo esto en un momento en que yo estaba en duelo por mi mamá. Entonces, bueno, es esa. Yo tengo la idea de que Mary Shelley escribió Frankenstein porque sabía muy bien del horror de no tener alojamiento, ¿no? De no tener un lugar. Bueno, hoy Tincho empezó el programa, qué sé yo, acompañando a su mamá en esa función que hacen las madres, que a veces las hacen las madres, a veces cualquier otra persona, pero digo, en esa función materna, llamémosle así. Y me parece que ella conocía muy bien el horror de no contar con eso, y el horror imaginarizo de la mirada de ser una criatura que vamos a decir, que ante su nacimiento su madre muera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí toda una... Y me parece que su Frankenstein es el monstruo de todos. Me parece que por eso es tan universal, contemporáneo
Estamos hablando con Marta Mónica del Cito, siempre es interesante hablar con ella y me quedé con esto pensando respecto a cómo una obra se puede ver de distintas ópticas, ¿no? Desde, bueno, ni hablar desde tu lugar de psicoanalista, pero también desde la ética de la ciencia, ¿no? Ir pensándolo también desde el feminismo, de un montón de aristas que están buenísimas. ¿Ibas a leer algo? Sí, un parrafito. Dale. Y solo. Y después Dale, ya. no, todo lo que vos quieras, todavía tenemos tiempo. No nos llamó Nacho, así que todavía. Todavía estamos sí, al aire, sí, no nos cortaron. Estamos al aire, no nos cortaron. Esto es un pequeño parrafito de algo que yo pienso que le diría Mary Wollstonecraft a Mary Shelley. Mary Shelley. ¿Quién te habrá puesto Mary? ¿Habré sido yo? No me gusta que te digan la criatura. No me gusta que pienses en monstruos, que te pienses monstruosa. Te quiero libre de estas ataduras, de este cordón y esta bolsa que recubren tu belleza. No tengas miedo en dejarme, no tengas miedo en creer y en crecer. Puedes sacarte de encima la oscuridad sin abandonarme. No visites mi tumba, no huelas mis huesos. Despierta otro día, no mires mi muerte eternamente. Bebe otra leche, escucha otros sonidos, que mi voz se apaga. Que tus lágrimas alimenten otros mares. No me recuerdes, continúas adelante. Que tu pecho se convierta en flor, en pájaro alegre. Que mis cenizas sirvan a la tierra que pisas. Pisa fuerte y dale alivio al mundo. Que todos pueden ser parte de tu creación, porque todos necesitamos descansar y dejar atrás nuestras pesadillas. ¿Esto lo escribiste vos? Yo no puedo creer. No, sos una genia. Gracias, bien. boludo. Me hiciste emocionar. Sí, es también un libro sobre el duelo, ¿no? Frankenstein, porque, bueno, otra historia sería la de este monstruo, ¿no? La de ver su peregrinar para ser aceptado por su padre, en este caso. Bueno. ¿No te pensaste escribiendo sobre eso? ¿Vos, un libro? Sí, estoy en eso, dándoles vueltas a eso. Por eso digo, estas son pequeños recortes de eso que voy escribiendo, que no sé qué forma tendría porque es como un Frankenstein. No, pero es precioso porque es también pensar el del legado, del más allá de la muerte, ¿no? Me parece que hay algo ahí y las letras siempre vienen como a poder hacer algo con eso que no tiene nombre, con eso que no hay un más allá, que parece que no hay un más allá, y la función de los padres, ¿no? Sí, por eso me quedaba con esto que decía Giselle del encuentro, porque cuando estábamos hablando ahí afuera, me quedó esta sensación, esto que yo le llamo concepto, pero por ahí, porque yo, que es esto de todo el mundo tiene algo para contar, ¿no? Todo el mundo puede contar una historia o tiene una historia para contar, ¿no? Y me parece que Mary Shelley contó la suya y contando esa historia contó la de muchos. Y bueno, me parece... Exacto. Hay un punto que tocó universal, digamos, ¿no? De qué hacer. Sí, porque para mí se metió con lo más importante de lo humano. De la trascendencia humana y de lo que de las cuestiones de lo humano. Bueno, escribió esta historia 80 años antes de que naciera Freud. Frankenstein empieza con F y Freud también. Yo cuando escribo sobre Frankenstein pongo F, y a veces digo, cuando escribo sobre Freud pongo F también, y F es el nombre de Francisco, y así empiezo como a enloquecer. Bueno, Freud también, ¿no? Claro. Tomó trozos de un montón de disciplinas para hacer el psicoanálisis. Sí. Y pensaba qué importante también es un poco metaforizar lo que vos dijiste con la trascendencia. Me acordé de un capítulo de Black Mirror donde se literaliza esa trascendencia. No sé si vieron ese capítulo donde fallece la pareja y le traen como un muñeco que lo ponen en una bañera lleno de hielo, y el fallecido, digamos, es una réplica, vuelve a vivir. Y ella se da cuenta después, al principio, bueno, espectacular, pero después se da cuenta que había algo que faltaba ahí, digamos, esa esencia. Y bueno, eso.
qué importante que es metaforizar un poco, simbolizar. Sí, ¿no? se da La cuenta que pérdida. por más que lo hayan construido con todas las características de él, pensamientos, ideas sí, y sí. todo eso, no era él, ¿no? Se le vuelve siniestro. Se le vuelve siniestro, Ujú. exactamente. Sí. Se le vuelve extraño. Pero tenés un libro ahí, ¿eh? ¿Eh? Tenés un libro ahí. Te lo están diciendo, ¿Sabes hacete qué? cargo, Marta. No sé si lo leíste o sabés del libro que escribió Rosa Montero sobre Marie Curie. Marie Sí, Curie. sí, sí. Y estaba leyendo un poco, lo estoy leyendo justo ahora, y me parece un poco como esto, ¿no? Porque trae el diario, o sea, vos podrías traer a Frankenstein a la obra en sí, pero además, después, todo lo que ella investigó, todo lo que ella vivió, sobre Sí. el duelo también, y entonces lo trae ahí. Y bueno, el libro me está encantando, todavía no lo terminé. Pero Bueno, me parece Rosa mucho Montero es una de mis escritoras preferidas y ella tiene una frase que a mí me interesa mucho, hablando para este encuentro de mujeres. Ella dice que la historia se sabe y se escucha en el susurro de las mujeres. Y a mí eso me rompe la cabeza. En el susurro, ¿no? Porque durante mucho tiempo fue un susurro la voz de las mujeres. Así que Mary Shelley 5 años después publica Frankenstein con su nombre, pero tardó 5 años en hacerse cargo de su criatura, digamos, ¿no? Igualmente siendo una época todavía en la que no publicaban tanto las No, mujeres. sí, no, ni hablar. Por eso digo hacerse cargo, ¿no? Con una fuerza. Sí. Y para mí está buenísimo el tono que encontraste porque hay algo en la escritura que es ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si la mamá le escribe a una hija, ¿no? Y, Sí, y lo eso como que lo vas leyendo y te olvidas de esa consigna, porque ya es ella que te está hablando, o sea, conseguiste ese punto que es tan difícil. Sí, esto que me pasa que voy escribiendo es como un Frankenstein, no sé si llegará a ser un libro, pero es algo así porque hay veces soy yo hablándole a mi mamá, a veces mi mamá hablándome a mí, a veces es Mary Wollstonecraft hablándole a Mary Shelley y a veces es Mary Shelley hablando, entonces, bueno. Qué bueno, la verdad que no pierdas ese punto, porque es muy difícil de encontrar. Y está buenísimo, es un punto genuino, sensible, donde parece, digamos, yo sentí que me hablaba la mamá, y a una hija. Sí, sí. 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 Siempre es bueno hablar con Marta. ¿No? Esto porque Sí. siempre me deja pensando la guacha. Siempre está bueno porque A eso se hablando. dedican. Sí, A eso sí, se dedican, a sí, dejarnos eso se pensando. dedica. ¿Dejamos acá? ¿Dejamos acá? Bueno, Mary Wollstonecraft tiene una frase buenísima que es, en esta vindicación de los derechos de la mujer, ella dice, no quiero mujeres que tengan poder sobre los hombres, ni más poder sobre los hombres, quiero mujeres que tengan poder sobre sí mismas. Para mí es como la base del feminismo. Y cuando Jessica me preguntaba alguna frase que me represente a mí, yo elegí esa del monstruo, de la criatura, preguntándose si alguna vez fue amado, porque iba a hablar de Frankenstein, pero Mary Shelley tiene otra frase que para mí, hablando de esto de pensar y de si uno, de qué se queda pensando uno y bueno, y lo importante que es quedarse pensando, ¿no? Mary Shelley tiene una que para mí es buenísima, que para mí es una de las que más me representan, que dice, no soy una persona de opiniones porque siempre que voy a formar una opinión, los contraargumentos son más fuertes. Mirá, Genial. bien. Genial. Y a mí me pasa algo de eso, que le pasaba a ella. Cuando alguien me pide una opinión me cuesta, generalmente no la puedo, por esto de que siempre los contraargumentos son muy fuertes.